Estado. Bueno, gloria al Señor porque nos da este privilegio poder compartir su palabra nuevamente. Sé que va a ser de una gran bendición para nuestros amigos y para nuestros hermanos, esperando de que podamos estudiar estos temas. Sé que estos temas son muy amplios, pero sé que para la honra y gloria de Dios se están tocando solamente los puntales para que podamos conocer este importante mensaje que tiene que ver con nuestra salvación, que es la justificación por la fe. ¿Qué opinan? ¿Siento más cómodo estar abajo? ¿O está bien aquí? Siento como que tengo más confianza estar abajo. Bueno, pero vamos a tratar de... vamos a estudiar. Esta es una clase que vamos a tener. Ayer estudiamos la justificación por la fe en el libro de Génesis. Hoy vamos a estudiar este mismo tema, pero desde la perspectiva de dos hermanos, Caín y Abel. Así que vamos a orar. Les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a orar para que desde la perspectiva de Dios Santo sea el autor de este estudio. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Padre eterno porque nos permites poder reunirlos con nuestros hermanos y nuestros amigos para poder conocer tu palabra, para poder conocer la importancia de este mensaje que es la justificación por la fe. Bendice, Señor, esta reunión que tenemos aquí en este hogar del hermano Rodrigo. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que podamos salir llenos de conocimiento para honra y gloria tuya. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a estudiar la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Vamos a buscar la cita bíblica base que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Leamos. Dice el texto. ¿Ya lo tienen? Sí, va. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, cada uno de estos dos jóvenes tenía un oficio. Caín, que era labrador de la tierra, mientras que Abel era un pastor de ovejas. Muy diferentes los oficios. Y sigue diciendo el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea que se enojó. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y como resultado, ¿qué es lo que pasó con Caín? Se enojó. Se enojó. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Que podríamos traducir: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea que estaba enojado. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si ustedes leyeron esta historia, hermanos y amigos, van a notar de que estos hijos eran muy diferentes en carácter.
Lo interesante de esta historia, hermanos y amigos, es de que estos dos jóvenes eran hijos del mismo padre. Muy importante esos detalles. Eran hijos de la misma madre. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que estos dos jóvenes, aparte de que eran hermanos carnales, si le podemos llamar así, eran hermanos espirituales al mismo tiempo. ¿Sabían ustedes eso? Porque eran hijos de padres que conocían la palabra de Dios. Adán y Eva eran personas que conocían la palabra de Dios. En otras palabras, Caín y Abel eran hermanos carnales y eran hermanos al mismo tiempo espirituales. Pero dice la historia que en cierto día Dios pidió una ofrenda a estos dos jóvenes. Y Abel llevó lo primogénito de sus ovejas. Y Caín, dice el texto, que llevó hortalizas, llevó lo que había cosechado, quizás rábanos, pepinos. Pero lo interesante de esta historia, que dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, solamente aceptó la ofrenda de Abel. ¿De qué manera Dios aceptaba los sacrificios en el Antiguo Testamento? Esos eran los sacrificios. Pero ¿de qué manera Dios los aceptaba? ¿Cuál era la evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio? Por ejemplo, yo llevaba un cordero, yo había cometido un pecado. Un ejemplo, yo había cometido un pecado. Perdón de los pecados. Yo cometí un pecado, iba a conseguir un animal, una oveja, lo sacrificaba en un altar, se llamaba el altar del sacrificio. Pero, ¿cuál era la evidencia? ¿Cómo yo sabía si Dios aceptaba mi ofrenda? ¿Cuál era la evidencia? En otras partes de la Biblia enseña de que Dios descendía fuego del cielo como evidencia de que Dios aceptaba ese sacrificio. El texto aquí no lo dice, que Dios no descendió fuego del cielo sobre la ofrenda de Caín, pero está sobreentendido cuando vemos otras referencias bíblicas donde la evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio era que hacía descender fuego del cielo. Aquí vemos de que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Significa que Caín observó que sobre su ofrenda no había descendido ¿qué? Fuego. Ahí se dio cuenta que, esperando él, de que su ofrenda no había descendido fuego, y sobre la ofrenda de Abel sí. Y dice que se enojó. Ahora, usted me podría decir, bueno, ¿cuál fue el problema de la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue el problema? Si Dios pidió Dios pidió una ofrenda y cada quien llevó lo que cultivaba, ¿sí o no? Eso es lo lógico y lo razonable. Abel era pastor, tenía que llevar ¿qué? Ovejas. Y Caín era labrador, tenía que llevar ¿qué? Frutas, hortalizas, lo que cultivaba. Pero ¿cuál fue el problema, pues? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Eso es lo que queremos estudiar, muy interesante hoy. Ahora, este tema es muy amplio, hermano, así que solamente estoy tocando los puntales para que la hermandad y nuestros amigos puedan quedar claros respecto a este punto. ¿Cuál fue el problema de la ofrenda de Caín? Les voy a explicar algo muy importante. Se cree de que entre el capítulo 1 y el capítulo 4 hubieron aproximadamente 600 años en escribirse el capítulo 4. Entre el capítulo 1 hasta el capítulo 4 hubieron aproximadamente 600 años en escribirse esos capítulos. Y se cree, y eso se puede comprobar bíblicamente también, de que de alguna manera Caín sabía perfectamente bien qué clase de animal tenía que llevar. O sea que Caín no era ignorante respecto a este punto. O sea, Caín sabía perfectamente bien de que no era hortalizas que tenía que llevar ¿qué? Un cordero. Ahora, ¿cómo comprobamos eso, hermanos? ¿Ustedes creen, hermano, que Adán y Eva no les podían haber transmitido esa información a sus hijos de que eran corderos que tenían que sacrificarse porque ellos anteriormente, ¿con qué habían sido vestidos? Vimos anoche. ¿Con pieles de qué? O sea que de alguna manera Adán y Eva le tenían que haber transmitido a su generación o a su prole de que esos corderos simbolizaban al Mesías que una vez iba a venir a morir en la cruz del Calvario.
O sea, Caín estaba sabedor de que era un cordero que tenía que llevar, no frutas ni hortalizas. O sea, Caín, en otras palabras, Caín estaba siendo un rebelde al mandato de Dios. Dios no había dicho hortalizas, porque las hortalizas no son símbolo de Cristo. El que era símbolo de Cristo eran corderos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Eso se puede comprobar bíblicamente, que lo que tenía que llevar Caín era un cordero. Hay otra forma indirecta también de comprobar de que Caín sabía perfectamente bien de que tenía que llevar un cordero. Era porque Abel sabía eso también perfectamente bien. Si Abel lo sabía, tenía que saber lo que su hermano. Porque el texto que acabamos de leer dice que Abel llevó uno de los primogénitos de sus ovejas, y también llevó su gordura aparte, o sea que llevó la grosura aparte. Y si ustedes leen más adelante en la economía judía, en el santuario, cuando se oficializó la liturgia en el santuario, dice la Biblia que la gordura se separaba, porque la gordura simbolizaba el pecado en la literatura hebrea, en la liturgia hebrea. O sea, ¿cómo sabía Abel eso? Significa que alguien se lo había transmitido, ¿sí o no? ¿Cómo sabía Abel de que tenía que llevar la gordura aparte? Y llevó la grosura aparte, porque la gordura era un símbolo ¿de qué? De pecado. Más adelante, cuando se oficializó el sistema de sacrificios en el santuario, muy importante. En otras palabras, como acabamos de decir, Caín sabía perfectamente bien de que lo que tenía que llevar eran una oveja o un cordero. ¿Qué estaba enseñando Caín o qué estaba demostrando Caín? Estaba demostrando que no necesita de Cristo para salvarse, que él se puede salvar por sus propias obras. La ofrenda de Caín representa la justicia propia cuando el ser humano quiere salvarse por sus propios méritos, cuando el ser humano quiere salvarse por sus propias obras. Caín representa aquí a un tipo de cristiano que quiere salvarse y justificarse por sus propias obras. Caín representa una falsa justificación. Abel representa a los cristianos que dependen únicamente y exclusivamente de los méritos de Cristo para dar la vida eterna. Abel aquí está demostrando que la salvación y la justificación por la fe solamente es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos dos tipos de cristianos reflejados en esta historia, Caín y Abel, dos tipos de cristianos. Usted me va a decir, ¿cómo se comprueba eso? Inclusive, la sierva del Señor tiene una cita poderosa en el libro Patriarcas y Profetas, página 53. Patriarcas y Profetas, página 53. En este mundo solamente hay dos tipos de personas. Si usted no está en un grupo, tiene que estar en otro grupo. Oiga lo que dice este comentario, basado en lo que acabamos de leer. Patriarcas y Profetas, página 53. Observen cómo dice aquí esta cita muy importante. Patriarcas y Profetas, página 53. ¿Ya lo tienen? Lástima que no hay una otra vez, ¿verdad? Oye, ¿cómo dice? Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. ¿Cuántas clases de personas? Dos. Una clase se escoge el sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo pecado o el mismo error de Caín. ¿Cómo? Caín. Hermanos, qué interesante esta cita. Ahora, les voy a explicar algo muy importante, hermano.
Aunque la hermana Elena de Guaya aquí está hablando de dos tipos de cristianos que existirán hasta que Cristo venga en el mundo, pero esta cita también la podemos aplicar a dos tipos de cristianos dentro de la iglesia. ¿Oyeron cómo dije? Esta cita también la podemos aplicar a dos tipos de cristianos dentro de la iglesia. Cristianos dentro de la iglesia que creen de que sus propias obras o sin los méritos de Cristo van a heredar la vida eterna, y otra especie de cristiano que cree que solamente en los méritos de Cristo puede alcanzar vida eterna. Voy a leer una cita en 1 Juan capítulo 3 versículo 10 al 12, donde el apóstol Juan muestra un contraste entre estos dos jóvenes. 1 Juan capítulo 3 versículo 10 al 12. Noten qué interesante. ¿Ya? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez una frase que dice la persona: hermanos, todos somos hijos de Dios? ¿Es cierto que todos somos hijos de Dios? Por creación somos hijos de Dios todos. ¿Qué dicen ustedes? Somos hijos. Eso lo oigo seguido en el mundo. Hermano Rafael, si todos somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que no les gusta leer. Les gusta solamente oír y repetir lo que la gente dice, pero la Biblia enseña que no somos hijos de Dios todos. ¿A dónde dice eso? 1 Juan capítulo 3 versículo 10 al 12. 1 Juan capítulo 3 versículo 10 al 12. En esto se manifiestan ¿qué? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay hijos del diablo. ¿Y cómo es eso que la gente dice que todos somos hijos de Dios? Ahora, ¿cómo saber si yo soy hijo del diablo o no? Sigamos leyendo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y mire el texto 10, el versículo 10, de quién está hablando Juan, o a quién está comparando, o cuál es el contexto de esta historia. No como Caín, que era ¿qué? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque sus obras eran malas. Si ustedes leen la historia de Génesis 4, ¿cuál fue el daño que causó Abel a Caín para que Caín matara a su hermano? Nada. Se llenó de envidia al ver que sobre la ofrenda de Abel cayó fuego del cielo. Eso lo llenó de ira. La persecución en el tiempo del fin no va a ser por las bombas nucleares. La persecución en el tiempo del fin no va a ser por los dólares, ni por razas, ni por política. La Biblia dice que la persecución o la guerra entre hermanos va a ser por cuestiones doctrinales, por medio si sus obras son justas o no. La única forma de que un cristiano haga obras justas, ¿cuáles son? Según vimos ayer, es solamente cuando el cristiano tiene a Jesús en su corazón, y ese fruto se va a tornar en obras justas. Abel fue justificado, y el fruto de ¿cuál era el fruto de Abel? Que sus obras eran ¿qué? Justas. Y digo esto bien, y es importante que entendamos esto, amigos y hermanos, porque muchas personas pueden hacer obras, pero esas obras no son justas. Hay muchas personas aún que ni creen en Dios, hacen buenas obras, pero esas obras no son obras justas, son obras falsas, porque no se hacen por medio de un corazón contrito y humillado, no se hacen por medio de un corazón convertido. Son obras espurias.
Así como hay una fe falsa, también puede haber ¿qué? Obras falsas también. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Aquí vemos de que las obras de Abel eran obras justas, porque él reconocía que solamente en Jesús hay vida eterna y que solamente en los méritos de Cristo es que nosotros podemos alcanzar vida eterna y podemos alcanzar oportuno socorro. Sin Cristo, nuestras obras son ¿qué? No valen nada, son trapo de inmundicia. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, se la voy a buscar. Esta cita está en Camino a Cristo. Dice lo siguiente: hay una cita que no la pude conseguir, pero se me fue pero trataré de buscarla. Imposible, no la encuentro. Pero hay una cita de la sierva del Señor donde dice, en Camino a Cristo está, donde dice ella de que todo lo que el ser humano puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Usted puede hacer las cosas por muy buenas que sean, pero si esas obras no son movidas por el Espíritu Santo ni por Cristo en su vida, esas obras no son justas. Las obras de las obras de Abel eran ¿qué? Obras justas. Y por eso dice el texto que Caín mató a su hermano. Hermanos y amigos, ¿sabían ustedes de que la persecución al final de la historia va a ser entre creyentes? ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes, hermanos, de que la persecución va a ser en que cristianos, aparentemente profesos cristianos, van a perseguir a otros cristianos? ¿Sabían ustedes eso? Es donde dice que nos vamos a entregar los unos a los otros, ¿no? La Biblia enseña eso. Hay muchos textos que enseñan eso. Hermanos, ¿saben dónde se va a levantar la persecución? Pregunto, ¿qué era Caín de Abel? Hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que Caín y Abel comían de la misma comida que comían los papás? ¿Vivían en la misma casa? ¿Oían las mismas historias de los papás? ¿Oían los mismos sermones? ¿Dónde se levantó la persecución con Abel? ¿De afuera, de los cananeos? En su propia casa. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Va que no sabía. Va que a nosotros se los ha dicho que la persecución va a venir del catolicismo romano, y es verdad. Pero primordialmente la Biblia y el Espíritu de Profecía enseña de que Satanás va a levantar una persecución dentro de la iglesia. Y todo va a ser porque las obras van a hacer la diferencia. Las obras justas. La obediencia. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? ¿Cuándo es que llegamos a ser justos, hermanos? ¿Qué es lo que vimos ayer? ¿Cuándo llegamos a ser justos? Cuando Cristo nos justifica y su justicia se nos es imputada. ¿Era Abel justo? Sí, aquí dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, ¿habla qué? Por ella. Abel es una representación de los hijos de Dios que han sido justificados por la fe. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros ganar la salvación
con nuestras obras, por muy buenas que sean? Veamos lo que dice el libro de Efesios. Abel reconocía perfectamente bien esto, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente: porque por gracia, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pregunto, hermanos, estamos hablando de la justificación por la fe. ¿Es la fe la que nos salva? ¿La fe nos salva? Por gracia. El salvo es Cristo, por medio de la fe. Hermano, ¿se acuerdan ustedes, hermano? La mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. ¿Qué es lo que dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto de Jesús, ¿seré qué? Seré sana. ¿Qué es lo que tenía esa mujer? Fe. Pero ¿fue esa fe la que la curó? Sí, Cristo. Fue Cristo Jesús quien la salvó. Va que bien interesante. Ahora, ¿quieren usted? Necesitamos leer la Biblia. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue la fe? Dejemos que la Biblia los diga. Les voy a explicar algo bien importante, hermano. En esa historia de esa mujer de 12 años de flujo de sangre, dice que tocó a Jesús del borde. Y Jesús dijo, ¿se acuerdan de la historia? Jesús dijo: ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién la sanó? ¿La fe o Jesús? Es que ella no tocó el cuerpo de Cristo. No, que el manto. El manto. Y salió poder de Jesús. Cristo sabe porque es 100% divino. Ahora, vamos a dejar que la Biblia los diga. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia los diga? Amén. Oigan lo que dice Efesios 2.8, el texto que estamos leyendo. Leámoslo con cuidado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cristo Jesús. ¿Sabe qué es un medio, hermanos? La fe es como un puente. No es la fe la que la sanó. La fe solamente fue el puente para conectarse con el Maestro. El que la sanó fue el Maestro. Sigamos leyendo el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pregunto, ¿la fe es propia nuestra o es un don de Dios? Interesante, va. O sea que no tenemos nada por qué gloriarlos, todo es don de Dios. La salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pregunto, ¿Abel conocía perfectamente bien esto? ¿Abel creía en esto? ¿Abel creía de que la salvación era solamente a través del Cordero? ¿Abel creía esto? Y mira el versículo 9 como dice: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Son nuestras buenas obras que nos salvan? No. Pero ¿cuál fue el resultado de la fe de Abel? Que sus obras fueron ¿qué? Justas. Lo justificaron. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, el fruto de la fe genuina de Abel, ¿cuál era? Que sus obras eran ¿qué? Justas. No eran las obras que lo justificaban, no que las obras eran ¿qué? Eran producidas de un corazón justo, porque ya antes había sido ¿qué? Justificado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? El texto dice aquí: no por obras para que nadie se gloríe. Otro texto, Tito 3:5. O sea, cuando hablamos de justificación por la fe, tenemos que tener bien claro, hermano, que no es la fe la que me justifica ni que me salva. La fe solamente es un medio para conectarme con el Maestro. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Es como un puente, porque el Pablo dice, es por medio de la fe, es un medio. Tito. Qué calor siento, hermano. Está haciendo calor, va. Como acaba de llover. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué somos salvos, hermanos?
Por misericordia, porque vimos anoche que lo que merecemos nosotros, ¿qué? La muerte eterna. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, mire qué interesante, para que justificados por su gracia. ¿Por qué somos justificados? ¿Y cuál es el fruto de que hemos sido justificados? Que las obras son ¿qué? Justas. Sin Cristo el ser humano no puede hacer obras justas, por muy buenas que parezcan. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Usted debe de creer, amigo y hermano, que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecado. Usted debe de creer a ciencia cierta, amigo y hermano, que si usted está sin Cristo, aún puede pertenecer a la iglesia adventista y puede estar perdido. ¿Oyeron, hermano? Tenemos que reconocer de que solamente en los méritos de Cristo es que nosotros podemos entrar y tener acceso al trono de la gracia. Sin Cristo Jesús, sin los méritos de Cristo, nosotros somos trapo de inmundicia. La Biblia es clara eso. La Biblia es clara. Eso significa que Caín y Abel representan dos tipos de cristianos al final de la historia. Y que al final de la historia una especie de cristiano se va a levantar contra otro grupo de cristianos para tratar de extirpar. Suena duro esto, hermano, pero es una viva realidad. Los peores enemigos de la iglesia, del pueblo de Dios, están dentro. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que la persecución dentro de la iglesia adventista se va a levantar dentro de la misma iglesia. Yo tengo un estudio, un sermón también, que ahí está también Tengo un estudio donde compruebo de que la persecución dentro de la iglesia... ¿Ya? Bueno, la persecución se va a levantar dentro de la misma iglesia, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Jesús dijo también, y los enemigos del hombre serán ¿qué? Los de su misma casa. Hermanos, Caín se enojó por la vida piadosa y santa que llevaba su hermano Abel. Es necesario, hermano, que estos temas los podamos conocer a ciencia cierta. Y debemos de consagrar nuestras vidas y prepararlos antes de que sea demasiado tarde. Debe de creer usted por fe de que solamente en Cristo podemos tener vida eterna. Sin Cristo no somos nada. ¿Cuántos de nuestros amigos que están aquí creen eso? ¿Creen eso? Quiero ver a nuestros amigos de pie. Pónganse de pie, amigos. Si de verdad creen eso, de que solamente en Cristo podemos tener vida eterna. Amén. Amén. ¿Algún otro amigo? Amén. ¿Usted cree de que solamente en Cristo tenemos vida eterna? Amén. Bueno, vamos a orar para que pueden sentarse, para que Dios nos ayude en este aspecto y podamos cada día depender de Él y de su justicia. ¿No hay ninguna pregunta, amigos y hermanos? Una pregunta, hermano. Sí, diga. Quizás se podría explicar que Dios tiene dos clases de hijos. Dos clases de hijos, uno obediente y uno desobediente. Sí, podíamos aplicar esa aplicación, pero según lo... El versículo decía acerca de que hay hijos del diablo y hijos de Dios. Sí, correcto. Pero realmente sí, hemos salido de la mano todos, de la mano de Dios. Pero por creación, creación, inclusive, voy a explicar, muy buena la pregunta que ha hecho el hermano, espero que quede grabado ahí. Hermanos,
Los únicos que fueron creados, los únicos que son hijos de Dios por creación fueron Adán y Eva. Nosotros no somos hijos de Dios por creación. Nosotros somos hijos de Dios por procreación. Tuvo que acostarse un hombre con una mujer para que nosotros naciéramos. ¿Me entienden ustedes qué significa la palabra procreación? Nos procreamos, los multiplicamos. Los únicos que fueron creados con la mano de Dios fueron Adán y Eva. Nosotros somos por procreación. Toda la humanidad, en ese sentido, podríamos decir así, somos hijos de Dios por procreación. Me estoy dando a explicar, hermano. Porque todos tenemos pies, manos, boca, todos tenemos. Por creación somos la misma creación, mismas criaturas, mismos seres humanos. Pero los que Dios reconoce como sus hijos son aquellos que han nacido de nuevo. ¿Oyeron cómo digo? Y esto es más delicado de lo que voy a decir. Yo puedo ser miembro de la iglesia, pero si no he nacido de nuevo, ¿de quién soy hijo espiritualmente? Del diablo. ¿Sabían ustedes eso? Si usted es miembro de la iglesia y no ha nacido de nuevo, ¿de quién es hijo? Del diablo, aún perteneciendo a la iglesia. Porque ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Porque aquí en Caín y Abel vemos dos hijos que estaban en la misma casa, en la misma iglesia, pero que uno era ¿qué? Convertido y otro era ¿qué? No era convertido. Uno dependía de la justicia de Cristo y otro dependía de sus propias obras, de sus propios méritos. ¿Saben que dentro de la iglesia todavía hay hermanos que creen de que por lo buenos que son van a alcanzar al cielo? O por lo mucho que dan de diezmo o de dinero van a alcanzar el cielo. Tienen un falso concepto de lo que es el Evangelio. Por muy buenas que sean las cosas, pero si se hacen sin Cristo y si se hacen con un corazón egoísta, de nada sirve. Estamos igual que el fariseo. El fariseo daba diezmo, ayunaba, etcétera, etcétera. Pero para Dios, ¿cómo estaba? Perdido. ¿Estamos claros en eso, hermano? Es importante que seamos como Abel, depender únicamente y exclusivamente ¿de qué? De la justicia de Cristo. Vamos a orar, póngase de pie todo. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, por tus hermosos consejos. Gracias por que nuestros hermanos vinieron a pesar de que estaba lloviendo. Vinieron a escuchar tu palabra. Bendice esta conferencia de pequeña congregación. Que nuestros amigos que han venido con un corazón dispuesto a oír tu palabra puedan crecer en conocimiento y puedan aceptar estas preciosas verdades y reconocer de que solamente en tu Hijo, Señor, alcanzamos vida eterna y podemos llegar a ser justos para salvación. Bendice a tu pueblo, Señor, que mañana podamos estar aquí para oír otro tema, para poder crecer en conocimiento y poder prepararnos a nosotros y a otros para cuando tú vengas por segunda vez. Gracias por tus bendiciones, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Los esperamos mañana.